Si queremos la bendición de Dios, amado, tenemos que pagar el precio de poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé a cuántos les guste mucho las películas. A mí me fascinan las películas, ¿verdad? De hecho, siempre los lunes dedico un tiempo para estar con mi hijo, con mi esposa, y siempre hemos tenido en nuestra cultura como familia dedicar el lunes por la tarde, y siempre le pregunto a Abraham, ¿hay alguna película buena que podamos ver en el cine? Y siempre estamos viendo una película porque nos gusta ver una película, nos fascina ver películas. Y no cualquier película, siempre estamos leyendo lo que trata, de qué va a hablar la película, ¿verdad? Nos fascina ver películas que tengan que ver con historias. Y al final de la película siempre salimos y comentamos, ¿verdad? Tenemos nuestra calificación del 0 al 10 y simplemente damos nuestra calificación al final. Si estuvo muy buena la película, le damos un 9,5. Muy pocas películas a veces le damos el 10. Pero si la película no estuvo bien, siempre salimos un 7,5, un 8, ¿no? Y ya cuando podemos darle esa calificación, nos damos cuenta si estuvo bien la película o si le faltó algo a la película. En nuestras vidas siempre tenemos que aprender a identificarnos cómo vamos, qué tanto avance podemos tener, qué tanto avance pudiste tener hoy en esta semana. Y yo te aseguro y garantizo que cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra nos ayuda a poder perfeccionar nuestras vidas. No somos perfectos, pero la palabra nos ayuda a perfeccionar nuestras vidas. ¿Cómo podemos aprender a ser hijos, verdad? Porque hemos llevado ya algunos domingos predicando esta sesión de predicaciones. ¿Cómo puedo aprender a ser hijo? Nos enseñan, ¿verdad?, a aprender a ser padres. Hay talleres para padres, hay talleres para las personas que trabajan tal vez en una empresa, las capacitan. Hay clases para los que son buenos vendedores, cómo aprender a seguir siendo mejor vendedores. Pero nunca hemos escuchado cómo aprender a ser hijos. Y todos aquí en cierta forma somos hijos de alguien, ¿verdad? Pero a lo mejor tú eres papá, eres mamá y dices, pastor, yo estoy como autoridad, ¿verdad? Y tengo hijos. Sí, pero a lo mejor tú también viven tus papás, vive tu mamá. ¿Cómo podemos aprender a ser hijos, verdad? El mejor ejemplo que hemos estado estudiando y analizando lo tenemos en la vida de Jesús. Pero hoy en este día, amado hermano, qué importante es poder aprender a ser hijos. Hay una serie que se llama The Crown, ¿verdad? La Corona. Tú la puedes ver en Netflix. Y si te gusta mucho la historia, habla acerca de la vida de los reyes de Inglaterra. Se enfoca mucho en cómo un rey vive dentro de un palacio, cómo un rey puede gobernar, qué actitudes tiene, cómo puede él, a lo mejor el poder ser de ayuda para un pueblo. Y cuando tú te metes y te enfrascas en la historia de la reina Isabel, que ya murió, te vas a dar cuenta que sus padres desde muy pequeñas a ellas les metían una cultura de princesas, de reinas. Ellos no eran como todos los demás. La reina Isabel no iba a una escuela común y corriente como todos los demás. Ella tenía una forma diferente de aprendizaje en su vida. Y yo analizando y pensando en lo que podemos aprender en la historia, porque sus padres la preparaban para que ella pudiera vivir como princesa y en el futuro pudiera ser reina, yo pensaba y dije, pues de la misma forma nosotros somos. Porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no, hermanos? ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Dice que somos reyes y sacerdotes.
Y si somos reyes y sacerdotes, tenemos que aprender a tener una cultura en nuestra vida digna como hijos de Dios en nuestra vida. Ahora, volteate y dile al que está al lado tuyo, dile, tú eres un rey, o si es una mujer, dile, tú eres una reina, ¿verdad? Miren, ahí los muchachos ya le están diciendo, mi reina, mamacita. No la convenzas, no estamos, ¿verdad? O sea, nada más dile rey o rey. ¿Cuántos reyes y reinas hay aquí hoy en esta mañana? ¿O alguien quiere ser esclavo? ¿Alguien le gustaría ser esclavo? Si te das cuenta que el entender que somos hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial, y Jesús dice en la Biblia que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo entonces estamos teniendo esa capacidad de poder entender en nuestras vidas que tenemos que aprender a vivir como reyes y como reinas. Así que hoy en este domingo yo creo que Dios quiere hablarnos a ti y a mí. Y quiero compartirte esta historia que habla Marcos, porque Marcos 9 habla de la vida de un padre de familia que tenía una gran necesidad. Como todos los que estamos aquí y que somos padres, cuando tenemos alguno de nuestros hijos que está enfermo, nos preocupamos, invertimos, no escatimamos en las medicinas porque queremos que nuestro hijo, que nuestra hija o nuestro bebé esté bien. Y la historia que habla Marcos 9 habla acerca de un hombre que tenía un hijo que estaba enfermo y vino a que pudiera ser salvo y que pudieran quitarle esos espíritus y demonios que lo estaban atormentando. Ahora, yo te voy a leer lo que dice Marcos 9:14. Si tú me puedes seguir con tu vista, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echándole espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si me haces el favor, si traes tu Biblia, subraya este versículo, el versículo número 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
Y ese versículo a veces lo leo y digo, ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede cambiarte? ¿Crees que Dios puede ayudarnos? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? ¿O a veces dudas? Como la actitud del padre de este joven. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero creer lo que estoy escuchando de ti, pero me cuesta trabajo. Jesús, quiero creer que mi matrimonio puede cambiar, pero a veces tengo duda porque el esposo que tengo es peor que el vil diablo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Creemos o no creemos? Jesús, creo que tú puedes hacer un milagro con mi hijo, como el de la historia, pero me cuesta trabajo poder entender que hoy en este día tú lo puedes sanar y lo puedes liberar. Y este hombre de familia, a pesar de que tenía una batalla y una lucha en su mente, en su corazón, en su espíritu, dice este hombre, quiero creer con todo mi corazón. Pero ¿sabes qué, Jesús? Ayúdame porque me cuesta trabajo. Ayuda a mi incredulidad. Versículo número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que el muchacho decía: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Muy buena pregunta, ¿no? Para sus discípulos. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay algunos demonios y espíritus que tal vez estuvieron atormentando tu vida, y hoy en este tiempo ya no están, porque Jesús ya los ha vencido en la cruz del Calvario. Pero la Biblia habla de generaciones. Estos demonios o esta generación no sale. Estudiando un poquito el pasaje y adentrándome un poquito más a la teología que nos enseña el poder comprender cada versículo, me di cuenta de algo. En todas las generaciones, ¿qué crees? También van cambiando los demonios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros en los 70 y 80 teníamos problemas con el celular? Digo, estoy hablando, algunos somos más rucos desde los 60, pero de los 70 y 80 para no vernos muy rucomiles. Algunos de los que están aquí, hermanos, que vivieron en los 70 y en los 80, donde tenías el pelo largo, ¿sí o no? En los 70, donde se hacían caireles o se enchinaban el pelo. Yo sé que muchos, ¿a poco, pastor? Tu papá muy probablemente también se enchinó el pelo. Donde tu papá y tu mamá se metían unos pantalones entubados. No creas que los pantalones entubados son de los 2023. Esta moda es ya más vieja de lo que tú te imaginas. Varones que ya están grandes, digan amén, ¿sí o no? Quisiéramos ver una foto tuya. ¿Cómo te veías en los 70 y en los 80? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de los que ya somos un poquito más rucomiles tuvimos problemas con el celular? ¿Alguien tuvo problemas con el celular? ¿Por qué? Porque ni existían. ¿Te has dado cuenta que hoy en día los demonios no son iguales? Aunque siguen siendo chalanes de Satanás, pero ellos van mudando y ellos
van haciendo cosas diferentes. Por eso Jesús dijo, esta generación no sale sino con ayuno y oración. Todos los que estamos aquí estamos batallando con un estilo y con un poder demoníaco de demonios que se están levantando con trampas, con herramientas diferentes a las que habíamos vivido anteriormente. ¿No lo dice el Salmo número 18? Perseguí a mis enemigos, los destruí y hasta no haberlos destruido, ¿verdad? Porque hay demonios que destruimos en el pasado, pero ahora tenemos una fuerte opresión de parte de Satanás para poder batallar y luchar en nuestras propias vidas. Todos los que estamos aquí tenemos luchas y batallas. Yo creo que ahora vas a poder comprender un poquito más a tu hijo y a tu hija, ¿sí o no? Por lo que está pasando, por lo que están viviendo. Hoy en día los chavos ya no hablan mucho, tienes que entenderlo. Hoy en día los chavos te escriben por celular, ¿sí o no? Están sentados en la mesa y todos con el celular. Pásame la sal. Mamá, no quiero sopa. ¿Y cómo están tus hijos en la mesa? ¿Cómo están? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Cómo están tus hijos en la mesa? Mamá, te salió rico el pollo. Son diferentes las costumbres que hoy en día estamos viviendo, pero no deja de preocuparnos como papás. Nos preocupa que nuestros hijos hoy en día puedan a lo mejor ya estar grandes, son adolescentes, son jóvenes, tal vez muchos de ellos ya en unos cuantos años terminan la universidad y se van a ir de casa. No importa, pueden ser bebés, pueden ser niños, pero a los papás nos preocupa hoy en día cómo vamos a poder enseñarle a nuestros hijos lo que es obediencia. Este padre de familia tenía un serio problema con su hijo. Estaba siendo fuertemente atormentado y torturado por demonios. Por eso es importante que jueves y viernes y sábado date una vueltecita para que podamos ser liberados. Dile al que está al lado tuyo, dile, vete a dar una vueltecita para que sueltes unos cuantos demonios, dile, ¿verdad? Que puedas ser liberado, unos cuantos chamuquines, y que pueda sacarlos, no estaría mal. El padre de familia trajo a su hijo para que Jesús pudiera hacer algo por él. Dos cosas que hoy en este día yo quiero enseñarte y lo que he entendido aquí en la palabra de Dios por medio de esta historia que estamos hoy estudiando. La liberación, escucha esto y apúntalo. La liberación produce identidad como hijos. La liberación produce identidad como hijos. Un hijo, escúchame esto, un hijo que no aprende obediencia es un hijo que no ha aprendido lo que es su identidad en su casa. Proverbios dice que el hijo desobediente trae vergüenza a su papá o a su mamá. Todo hijo desobediente, todo hijo que no escucha la voz de papá o de mamá, si no me vas a dar la razón, da vergüenza. Estás en medio de una multitud, le pides algo a tu hijo y tu hijo te dice, Nel. Y muchos, ay, ahorita vas a ver, en casa nos arreglamos. Todo hijo desobediente trae vergüenza. ¿Están aquí conmigo, familia? Y nuestra mayor preocupación es despertar en ellos el deseo de obedecer,
¿Recuerda las primeras predicaciones que te he dado de este mensaje? ¿Cómo aprender a ser hijos? Y una de ellas era que el poder ser hijo es aprender que un hijo está para agradar el corazón del Padre. Un hijo está para preguntarle a papá: ¿qué quieres, papá, que haga? Si mamá o papá te pide algo, tu actitud como hijo, porque eres de la realeza, porque eres algo importante, porque somos hijos de Dios y entendemos el principio de autoridad y obediencia, nuestra reacción debe de ser lo que tú mandes. Hijos, digan amén. Todos nuestros hijos tienen que acercarse y decirle: papá, ¿qué necesitas? Ahí estás gritándole, ¿sí o no? ¡Pancho! 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 Y Pancho nunca bajó. O si mandas a Pericles a traer tortillas, terminas yendo tú, porque Pericles nunca va a ir a las tortillas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Qué feo es vivir en una casa cuando no entendemos el principio de autoridad y obediencia, que es lo que nos enseña la palabra de Dios en nuestras vidas. Dos cosas que yo quiero hoy en este día mostrarte. La liberación produce identidad como hijo. Yo como hijo de Dios, yo como una realeza que somos en Cristo Jesús, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y ahora hoy en este día Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ¿sabes qué? Tú y yo, por causa de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos hallados hijos del Padre Celestial. Tú ya no eres huérfano. Tú ya no eres huérfano. Tenemos a un Padre Celestial. Somos hijos. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dile al que está al lado tuyo: compórtate como lo quieres. Dile: compórtate como lo quieres. ¿Cuántas están recibiendo esta palabra hoy en este domingo, amado? Digo, no estoy lavándole coco a nadie, es lo que dice la palabra de Dios. Pero dos cosas que pueden robar nuestra identidad como hijos, porque son espíritus. ¿Cuál era el problema que tenía este muchacho? Punto número 1: el espíritu mudo. ¿Te acuerdas de la canción que entonaban? Ahí viene el mudo. Ahí viene el mudo. Ahí viene el mudo. Y hasta la bailábamos, ¿sí o no? Ahí viene el mudo. Y hoy muchos de ustedes no quisieron bailar y danzar. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Pero en qué estábamos? En el mudo, que ahí viene el mudo. El espíritu mudo. ¿Sabes lo que encontré? Era espíritu sordo y mudo. ¿Quiénes tenían estos dos espíritus dentro? Por lo que estábamos estudiando. ¿Quién lo tenía? ¿Lo tenía el papá o lo tenía el hijo? El hijo. Y cuando había estos dos espíritus que controlaban su vida, este joven no tenía autoridad. Este joven había perdido su identidad. Aunque era hijo, no se comportaba como hijo, porque estaba atado. Aunque era hijo, no podía vivir como hijo, porque tenía un problema. Unos espíritus lo atormentaban. Y dijo el papá, ¿verdad? Porque Jesús le pregunta: ¿desde cuánto tiempo lo tiene? Desde que nació. El papá siempre vio al hijo revolcándose, gritando. Aunque tenía boca, no podía hablar. Aunque tenía oídos, no podía escuchar. Uno de los principios más importantes para obedecer, recuerda las predicaciones que di, es que para poder obedecer, si no escuchas,
¿cómo vas a poder obedecer? Ahora, ¿cuántos papás han resuelto ese problema ya con sus hijos? Tenemos que hablar, escúchame, ¿sí o no? Pon atención a lo que te estoy. ¿Y no te parece a lo que dicen los proverbios? Oye, hijo mío, escúchame. El problema que tenemos o que tienen nuestros hijos, porque estamos hablando para nosotros, pero también para nuestra casa, es que a veces tenemos un espíritu mudo. ¿Qué hace el espíritu mudo? Ese espíritu mudo nos priva de poder hablar con libertad. Y cuando el diablo toma nuestra boca, él controla nuestras palabras. Y no son palabras para edificar, no son palabras para animarnos, son palabras para destruir, matar con esas palabras. Cuando abrimos nuestra boca no es para edificar, es como dice Santiago 4, es como tener ese pequeño miembro, ¿verdad?, que solamente sirve para abrir infiernos. Esta semana yo espero que muchos de nosotros hayamos aprendido a cerrar nuestra boca. Y no estoy hablando que te conviertas en un mudo. Estoy hablando que te conviertas mudo para las palabras que ya no deben de estar en tu boca. Maldecir, tener un espíritu negativo, hacer daño. ¿Cómo estaba este joven? Mudo. No podía hablar, no podía desarrollar su vida, porque había demonios que lo atormentaban, había demonios que lo llevaban al fuego, lo llevaban al agua. Y el padre de familia dice: ya casi por nada los demonios lo están matando, ayúdanos. El espíritu mudo impide que tú y yo podamos hablar y decir quiénes somos en Cristo Jesús. Proverbios capítulo número 15, del versículo número 1 y 2 dice: la respuesta amable calma el enojo. Estos son para los papás. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. ¿Tú quién eres? ¿Una persona iracunda? Tú no te estás dando cuenta, pero tu enojo y tus groserías solamente van a ayudar a que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa se enfurezca más. Si no aprendemos a controlar nuestra boca, vamos a terminar siendo torpes. Y cuando la regamos, amado hermano, es muy difícil después resolver el problema. Mujeres, quiero enseñarles algo. Cierren la boca cuando están enojadas. Varones, quiero que practiques algo ahí en tu casa y en tu vida. Cierra tu boca, porque cuando hablas sandeces y tonterías y groserías, simplemente abres una puerta del infierno y las cosas se van a poner peores. La mayor parte de nuestros hijos están lastimados por nuestras groserías, por las palabras que hemos ocupado, por cosas que hemos estado hablando que no son correctas. Y este proverbio creo que tiene mucho que aprender.
La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Cochino espíritu mudo que tiene que salir de nuestras vidas para que podamos ser libres y podamos tener una identidad como hijos. Y punto número 2 y último: el espíritu sordo nos impide oír las instrucciones de Dios. Nos impiden el poder escuchar la voz de Dios sobre nuestra vida. El espíritu sordo nos ata en nuestros deseos y nos mete a los hábitos del enemigo. Si te has dado cuenta que a veces escuchamos lo que queremos y lo que no queremos no lo escuchamos. Hoy en este día yo tengo gente que me está escuchando, pero está escuchando lo que quiere escuchar, y lo que no le gusta escuchar no lo toma en cuenta. Toda la gente así es. En casa lo practicamos. Escuchas lo que quieres escuchar, y lo que no quieres escuchar, cierras tus oídos y no pones atención. ¿Sí o no, hermanas? Así somos los varones. Te quiero contar lo que me pasó hoy en este día. Ajá, sí, dime. ¿Y el varón dónde está? En la tele. ¿Sí o no? Y le está cambie y cambie y cambie y cambie. Ajá. Sí. ¿Me estás escuchando, Pancho? Ajá, sí. Y luego. Ajá. Sí. Sí. Uy. Y al último te pregunta, ¿de qué te dije? Ay, pues no sé, de tantas cosas que me dijiste, ya hasta se me olvidó. Escuchas lo que quieres escuchar, pero cierras tus oídos a lo que no te gusta escuchar. Espíritu sordo y mudo, fuera. Hoy en este domingo de esta iglesia, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu sordo y mudo, fuera en el nombre de Jesús. Te aseguro que hasta algunos, hasta la cerilla se le movió adentro. ¡Ay! ¿Sabes qué es un espíritu demoníaco? El no querer hablar nuestra identidad como hijo de Dios, y el no querer escuchar la indicación que Dios nos está dando, porque viene de parte de Dios. ¿Si están de acuerdo conmigo? No estoy aquí, es de parte de Dios. Obedecer viene de parte de Dios. Este versículo de Proverbios 13: el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Eres hijo o no eres hijo? En la TLA, en la traducción latina actual, el hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. ¿Eres hijo o no eres hijo? Hago yo una pregunta. De todos los que estamos aquí, de veras
¿Queremos aprender a ser hijos? De todos los que estamos aquí, nos vamos a esforzar para aprender a ser hijos. ¿O cerrarás tus oídos y dejarás que el diablo siga atormentando tu vida con la desobediencia? ¿O permitirás que el diablo siga cerrando tu boca para hablar bendiciones, para hablar prosperidad, para levantar a tus hijos, para bendecir a tu esposa, para limpiar y darle bendición y mantenimiento a tu matrimonio? Amado hermano, ¿te atreverás a cerrar tu boca para que te quedes mudo? Y en lugar de soltar bendición y prosperidad para tu familia, el diablo va a ocupar ese espíritu para que hablemos puras tonterías y sandeces. La palabra de Dios no tiene mucha ciencia. A veces nosotros queremos encontrarle otro sentido a la palabra de Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Yo muy pocas veces puedo compartir algo en el Face. De hecho, no me gusta mucho compartir aquí. Y muchos de ustedes suben a veces puras tonterías y sandeces para que le den el like. Y yo escribí una frase. Esta frase dice así: si tu pastor no puede corregirte, entonces no puede cubrirte. La paternidad espiritual es una responsabilidad. Si cada vez que te corrige estás listo para irte, entonces estás buscando una cobertura, estás buscando un cómplice para tu pecado. Te lo voy a volver a leer. Si tu pastor no puede corregirte, entonces no puede cubrirte. La paternidad espiritual es una responsabilidad. Si cada vez que te corrige estás listo para irte, no estás buscando una cobertura, estás buscando un cómplice para tu pecado.